Spoiler gigante, todo lo que nos frena, todo lo que es un obstáculo, es lo que hay limitante. ¿En dónde? En nuestra mente. Creencias, ideas, pensamientos que nos limiten, creencias no vistas que están allí metidas, escondidas y hacen que nuestro proceso vaya de una manera distinta, que no esté en resonancia con lo que somos y que pueda avanzar. Spoiler gigante, como les dije, el mayor obstáculo en cada uno de nuestros procesos son las ideas, pensamientos y creencias limitantes. Pero para llegar hasta allá, vamos a hacer un recorrido arrancando de cómo estamos compuestos nosotros, de qué estamos hechos, qué hay en nuestro ser como tal. Por temas prácticos, yo prefiero manejarlo en tres bloques: mente, cuerpo, energía. La energía y el cuerpo no los vamos a tocar en este punto, pero están allí, no, espíritu o alma, como prefieras llamarlo, están dentro de nuestra composición. Hoy vamos a hablar específicamente de la mente. Y es que en la mente hay muchas cosas, en la mente tenemos muchísima información, comprendiendo la mente como la parte consciente y la parte inconsciente, en realidad como todo ese todo que no es tangible pero hace parte de nosotros. El cuerpo lo podemos sentir, el cerebro se puede sentir, la mente no. La mente es simplemente un compuesto intangible allí. ¿Cómo se compone? ¿De qué está formada? Resulta que nuestra mente se nutre constantemente y se reinventa y se llena de diferentes cosas en todos los momentos. Para este objetivo, el día de hoy, vamos a tocar tres puntos específicos: historias, experiencias y recuerdos, cultura adquirida y las herencias. Si hablamos de las historias, experiencias y recuerdos que forman nuestra mente, vamos a encontrar que hay experiencias que nos permitimos vivir, o sea, las disfrutamos, las gozamos y permitimos que sucedieran. Dos, hay experiencias, recuerdos o historias que tal vez no has vivido, que simplemente crees o creemos que las hemos vivido. Eso también hace parte de nuestra mente. Eso también se compone en nuestra mente. Y lo que no nos permitimos vivir, pero sin embargo vivimos. Aquí caben todos esos eventos traumantes, esos episodios que no son gratos, o puede que, bueno, no sean tan fatídicos, pero simplemente hemos decidido o decidimos en ese momento que no iban a ser tan trascendentales y simplemente se desdibujan de lo que es nuestro recuerdo consciente, pero van a estar allí, van a estar habitando ahí, van a nutrir constantemente las creencias, los pensamientos y las ideas que tengamos. Entonces, por eso es tan importante considerar que las historias, experiencias y recuerdos componen gran parte de nuestra mente. Como segundo punto está la cultura adquirida, esa cultura que nos entregaron, y eso es muy importante. Esta cultura, nosotros no tenemos el criterio para decidirla, simplemente empezó a llegar, simplemente ha sido acumulada mucho tiempo por nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente es muy rápida. Aquí lo primero que vamos a ver es la información dispersa, es información que está en todas partes, que escuchamos todo el tiempo, que vemos, incluso sentimos, y se va acumulando, se va grabando lentamente en nuestra mente y va construyendo información acumulada. Esta información dispersa desde la programación neurolingüística aparece mucho con el término anclas. Anclas. ¿Qué son las anclas? Las anclas son un estímulo que aparece y te revive toda una cadena de neuronas y de neurotransmisores para llevarte a un estado específico. Como así? Claro, si te ha pasado, te invito a que tomes un momento, un recuerdo, y traigas a tu mente un aroma particular. Hay ciertos aromas en todos nosotros, bueno, particularmente a mí me sucede, hay muchos aromas que me transportan a un sitio, a un momento específico, a una sensación o a un sentimiento específico, incluso me relaciona a muchas personas. Entonces, eso es un ejemplo de un ancla, es esa información que no es consciente, que nosotros no hemos hecho como de memoria, pero sí ha pasado y queda en nuestra mente. Eso también pasa muchísimo con los sonidos. Y en los sonidos, pues mi familia no acostumbra a escuchar música popular, ni ranchera, ni nada de eso. Pero cuando yo era pequeño tenía una ruta que me llevaba al colegio. Y en la ruta el conductor colocaba rancheras y música popular. Entonces ahora en este momento, ya después de tanto tiempo, yo escucho, al escuchar música, boom, de una
me traslado a ese momento. Entonces, todo eso son anclas que, si se dan cuenta, no son voluntarias. Simplemente empiezan a aparecer por la repetición del circuito. Entonces, un estímulo, pasa algo, pasa algo, pasa algo y ya, y así vuelve. El mismo estímulo vuelve a suceder hasta que ya se vuelve como un camino premarcado en nuestro cerebro. También tenemos la información aprendida y esta información aprendida es súper interesante porque la información aprendida es eso que está afuera y te van a entregar a ti. Escuela, en los cultos o tus figuras representativas te comparten esta información. ¿Por qué? Porque es la información que para ellos es cierta, para ellos es válida y para ellos es lo que más lo que existe o lo verdadero. Es muy importante esta información aprendida. ¿Por qué? Porque en los primeros años de nuestra vida o incluso en las etapas iniciales de cualquier ciclo de nuestra vida, la información aprendida nos va a permitir desenvolvernos, entrar y funcionar en esa realidad, entrar y ser funcionales dentro de esos círculos donde está enmarcada. Entonces es por eso tan importante que exista. El problema está cuando nosotros no cuestionamos esa información aprendida, cuando nosotros no cuestionamos esa información que me dieron. Obviamente si yo soy pequeño pues no tengo como esa capacidad, pero a medida que crecemos es deber de revisar y empezar a validar qué información, con qué resueno yo, con qué estoy vibrando, qué me parece a mí. ¿Por qué? Porque como tenemos estas tres figuras, que son figuras, si lo colocamos en una forma de jerarquía, que en el momento en que adquirimos la información están sobre nosotros, es decir, nos están compartiendo información, asumimos o hacemos un sesgo que viene de allá, entonces debe ser cierta. Entonces, toda información la consumimos como cierta y no la cuestionamos. Entonces, es muy importante siempre cuestionarla. ¿Por qué? Porque de aquí, de este bloque de información, también aparecen muchas creencias, ideas y pensamientos limitantes por el hecho de asumir de que todo es verdad, sin un criterio, sin un cuestionamiento realizado por cada uno de nosotros. Finalmente, aparece la información de la experiencia. Allí te invito a que hagas conciencia de una cosa. Si te das cuenta, toda la información, la historia, la experiencia y recuerdos y la cultura ha sido externa. Entonces, en esa experiencia es donde nosotros tomamos esa información externa y nos apropiamos de ella. Es decir, basado en una cosa que yo creé y otra cosa que aprendí, empiezo a mezclar todo para generar mis propias conclusiones de la realidad. Y adivinen qué, en tu mente esas conclusiones pasan a ser información que también la construyen, pasan a ser información que la nutren y puede reforzar creencias, ideas o pensamientos que se vuelven obstáculos. Finalmente, también de ese proceso de conclusión, todas las informaciones, van a haber definiciones o puntos que ya, sin tú saberlo, o sin tú tenerlo, sin tú saberlo, no, sin tú tenerlo consciente, vas a decir, no, pero esto es así, y ya, no sabes de dónde llegó la información, no sabes quién te la transmitió, no sabes en qué momento de vida la adquiriste, pero tú tienes el convencimiento de que eso es así, y punto. Entonces ahí están las definiciones intrínsecas, o sea, ya viene contigo el resultado de todo eso que consumiste, de toda esa información que recibiste y que se te transmitió en algún momento de tu vida. Entonces, súper importante, eso también hace parte de la cultura que vas adquiriendo y la información que nutre la mente. Finalmente, también la mente está compuesta de las herencias. ¿Cómo así? Sí, de eso que nos compartieron nuestros ancestros por el hecho de ser la raza humana, por el hecho de ser parte de un árbol genealógico de familia. Allí aparecen las herencias. Una herencia que se puede percibir muy palpable es este cerebro que tenemos. Es una herencia gigantesca de nuestros antepasados hace millones, millones, millones de años, que empezaron a generar nuevas ideas y su cerebro fue cambiando hasta convertirse en lo que conocemos hoy. De allí aparece y como resultado muy, muy, muy palpable lo que es el cerebro reptil. Es decir, el cerebro reptil existe desde hace millones de años y para nosotros comprobar que una herencia evolutiva, nos damos cuenta que en el ahora, donde no existen mamuts, donde no existen dinosaurios, donde no hay peligros inminentes o depredadores del hombre, aún seguimos utilizando este cerebro. Este cerebro es el que habla de huir o pelear. Este cerebro es el que nos lleva a luchar por nuestra supervivencia.
Ese cerebro es el que nos lleva a, en realidad, comportarnos de cierta manera específica. Huir o luchar. Huir o luchar. Y hoy está apareciendo, a pesar de que ya no tenemos depredadores, no tenemos que correr, no tenemos que ir a cazar, existe. Y lo más chistoso es que existe y la reacción es la misma como si estuviéramos pasando por eso. Entonces suelta adrenalina, suelta serotonina y nos llena de un cóctel químicos que se traducen en las sustancias necesarias para huir o pelear. Entonces, súper interesante, es muy, muy palpable ese resultado evolutivo en nuestro cerebro. Asimismo, se empiezan a anclar muchas cosas, nuestro proceso de comunicación, nuestra forma de visualizar el mundo, llega aquí a través de estas herencias. La herencia genética ya está más familiar, esta es más de nuestro árbol genealógico. ¿Qué viene pasando? ¿Qué te está entregando tu árbol, tu herencia, tu padre, tu abuelo, todo tu árbol hacia arriba? Y está muy fácil verla a nivel físico, entonces ahí es cuando le dicen, ay, el niño es igualito al papá, o es igualito a la mamá. ¿Por qué? Porque hay una genética que se pasa, pero visualmente es muy fácil de distinguir, pero también pasa interiormente, es decir, funcionamientos de órganos, o sustancias que se liberen, todo eso se puede transmitir epigenéticamente. Por eso, en muchas ocasiones, y aquí les quiero compartir una historia. Pues los que no saben, yo he estudiado el proceso energético desde una escuela que se llama Sanación Pránica. Mi maestra, ella tiene 3 hijos. Entonces, mi maestra y el esposo son sanadores pránicos. Ellos tuvieron a sus hijos en el ámbito ya siendo practicantes pues, de sanación pránica. Resulta que cada uno de los hijos llegó a la experiencia de vida, a la vida pues, y trae intrínsecos muchos conocimientos de lo que es la sanación pránica, de lo que es ese manejo de energía. Entonces, súper interesante para que lo tengan en cuenta. Voy a hacer una pausa aquí el bloque ideológico. ¿Qué pasa con la ideología? Aquí es muy, muy, muy para tener en cuenta que esta ideología es eso que se hereda y corresponde a nuestro espacio, nuestro marco cultural y nuestra realidad que nos rodea, familia, país, continente, cultura, religión, esa ideología que no necesariamente, ojo aquí, no necesariamente es aprendida, porque esto me lo enseñan, sí, pero es ese marco que nos envuelve y está subyacente a nuestra realidad. Es ese marco que nos lleva a decir, es que los latinos somos así, los latinos estamos acostumbrados a la bulla, o al sonido, a la música y a los ruidos. ¿Por qué? Porque ya es un contexto, un marco que está subyacente a nuestra realidad, se nos hace muy común. Entonces son todas esas cosas que hacemos comunes, pero no son comunes. Son esas cosas que, por ejemplo, lleva a que una familia celebre tranquilamente todas las fechas y otra familia simplemente no la celebre. Es como algo subyacente. Simplemente no lo hacemos, no, sino simplemente se va dando con lo que hay en tu entorno, que te va generando y te va marcando. Entonces, esos 3 factores, historias, experiencias, recuerdos, cultura adquirida y herencia, van a nutrir nuestra mente y van a ser la base de todo lo que nosotros construimos mentalmente, de todo lo que es nuestra realidad. Por lo tanto, como son la base, allí es donde están esas creencias, esas ideas o esos pensamientos obstáculos realmente en nuestra vida. Que pues obstáculo, no sé, yo creo que obstáculo no suena tampoco tan fatídico, realmente obstáculo es algo que nos impide el paso por un momento, hay carreras de obstáculos donde pasamos los obstáculos y esa es la idea de un obstáculo, poderlo pasar y saltar. Como les dije, el cuerpo no lo vamos a tocar, la energía, el alma y el espíritu tampoco, simplemente para contextualizar en estos 3 bloques de existencia. Ahora, veamos esta parte, procesos particulares en un mundo plural. ¿Cómo así? ¿Por qué procesos particulares? Porque tú y yo somos individuos. Tú y yo tenemos procesos diferentes. Tú y yo tenemos un marco mental diferente. Pero tú y yo vivimos en un mundo plural. Tú y yo convivimos, tú y yo generamos, en este momento estamos teniendo esta relación donde estamos comunicándonos. Entonces, hacemos parte de ese mundo plural donde todos aportamos algo, donde todos entregamos. Pero antes de irnos hasta la última parte de la frase, vamos al inicio. Procesos. ¿Qué son procesos? Los procesos
Según la RAE, está en la definición uno. Si ustedes colocan RAE procesos, la primera definición va a aparecer acción de ir adelante. Eso es el proceso, acción de ir adelante, de movernos hacia el frente, de seguir avanzando, acción de ir adelante. Allí, en nuestro proceso de realidad, esa acción de ir adelante se refleja en el camino de aprendizaje. Todo el tiempo aprendemos, todo el tiempo tenemos la posibilidad de ser diferentes a partir de nuestro propio aprendizaje. Por eso, cuando vamos creciendo, cuando van pasando los años, ese camino de aprendizaje nos va entregando más y más. Hay un dicho, ojo, que los dichos también, como hacen parte de esa cultura, si ustedes, si los ubicáramos, hacen parte como de esa, de esa cultura de esa información que está por ahí esparcida, que tenemos acá. Voy a volver a abrir para compartirles aquí en esta cultura adquirida, esa información dispersa, los dichos se escuchan y simplemente se repiten, pero generan información. Entonces, por ejemplo, aquí hay una creencia que les voy a compartir desde un dicho que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Sabe más por viejo. Entonces, ese tiempo es el que nos va a ir nutriendo de experiencias. Para mí en realidad es una afirmación válida. En realidad, el tiempo nos va dando experiencia, el tiempo nos va dando conocimiento. Entonces, todo ese aprendizaje, todo nos va a enmarcar ese camino de aprendizaje. Y finalmente, cuando hablamos de procesos del avance en la vida, resulta que si tú estás aquí, ya de pronto tienes, bueno, sí, si tú estás aquí, es porque ya tienes un nivel de conciencia un poco más alto. Y si estás aquí, sabes o has notado en tu realidad que hay veces que tu vida estuviera avanzando, parece que estuviera avanzando, y otra vez que parece que estuviera estancada, parece que necesitara un cambio. Entonces, el proceso habla siempre de ese avance de nosotros mismos dentro de la experiencia de vida. Entonces, proceso como tal, simplemente el camino de aprendizaje siempre hacia adelante en nuestra experiencia de vida. Ese es el proceso de que hablamos. Todos tenemos procesos particulares. ¿Por qué? Porque somos individuos. Cada uno de nosotros tiene un proceso de aprendizaje diferente. Por eso hablamos de la particularidad. Pero vamos a la otra parte, que es el mundo plural. Ese mundo donde estamos todos, donde coexistimos, donde nos relacionamos para construir. ¿Para construir qué? Para construir información en la mente y construir el crecimiento total. Y es importante que en esa dinámica del mundo plural tú puedas aclarar, y esto con resaltador aquí, tú, yo, tú en tu vida, yo en mi vida, todos en cada una de sus vidas, todos somos personajes principales en nuestra propia vida. Nadie puede tomar ese papel en mi vida, por más que yo quiera entregarme al servicio, por más que quiera entregarme a mi padre, a la persona que me quiere entregar. Yo no puedo asumir su papel en su propia vida y no puedo dejar el mío en mi propia vida. Todos tenemos papeles principales, todos somos actores de nuestra propia realidad. Por eso somos los que podemos decidir, los que podemos llevar a la acción lo que pensamos y los que podemos intervenir en nuestra propia realidad. Porque tú eres actor principal en tu realidad. Más importante aún, todos somos personajes secundarios en la realidad de otros. Tú no puedes absorber el papel principal en el otro porque no eres ese papel principal. Cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene su experiencia, cada uno en su propia realidad abarca. Como personaje secundario de otra realidad, yo puedo entregarte, yo puedo ayudarte, yo puedo acompañarte, pero no puedo jugar la vida por ti, no puedo tomar ese papel prioritario porque yo ya tengo mi papel prioritario, ya tengo mi papel principal en mi propia realidad. No puedo jugar tu papel principal porque en tu realidad yo soy el papel secundario. Es muy importante que tengamos esto en cuenta. ¿Por qué? Porque estas dos cosas nos van a facilitar esa dinámica del mundo plural, comprendiendo que yo solamente estoy a cargo de mi vida, yo soy el papel principal en mi vida, así yo puedo jugarlo. Y comprendiendo que al ser papel secundario en la vida de otro, no tengo por qué tomar decisiones por él. Simplemente cumplo con compartir. Y de aquí se desprende parte de la filosofía de este creciendo con creaciendo, esta familia creciendo gigante. Y es que en la familia creciendo y en toda la dinámica de la realidad, te invito a que hagas conciencia. Todos enseñamos, todos aprendemos y todos crecemos. Nosotros, para poder jugar una dinámica real, una dinámica de paz en ese mundo de procesos particulares,
debemos comprender que el proceso allá es particular y mi proceso es particular. Lo único que yo puedo hacer es mantener mi estado aprendiz y mi estado maestro. ¿Para qué? Mi estado maestro para poder actuar, poder entregarte desde mi papel principal, compartirte y acompañarte, y mi estado aprendiz desde mi papel principal para poder aprender de ti, es decir, recibir información para poder comprender diferentes formas de ver el mundo. Todos somos aprendices y si tú no tienes este punto de aprendiz como a flote, te invito a que lo empieces a trabajar. ¿Por qué? Porque si tú no tienes el aprendiz a flote, las dinámicas del mundo plural se van a hacer difíciles, van a ser chocantes todo el tiempo. ¿Por qué? Porque como no estás dispuesto a aprender, sino que todo se hace de la manera que tú dictas, el aprendizaje o las relaciones con otras personas se vuelven muy rígidas. Y tú no te vas a dar la oportunidad de crecer en tu proceso, de avanzar en tu proceso. ¿Por qué? Porque no estás expandiendo tu mente, no estás aprendiendo. Y también muy importante mantener ese rol de maestro desde mi experiencia. ¿Por qué? Porque todos somos maestros en nuestra propia vida, todos hemos aprendido y tenemos ciertos conocimientos para compartir con otros. Que cuando jugamos ese rol de maestros desde nuestro papel principal, le estamos entregando a otro en su papel, en su existencia, desde nuestro papel secundario, información. Yo estoy siendo maestro en mi papel principal, él está siendo aprendiz en su papel principal y yo como papel secundario en su realidad le estoy entregando y le estoy ayudando desde donde me corresponde. No estoy viviendo por él, no le estoy quitando su papel, solamente le estoy ayudando. Que es por ejemplo lo que está pasando aquí. Yo desde mi papel principal estoy en mi modo maestro, te estoy compartiendo algo que aprendí y tú en tu papel principal estás recibiendo en modo aprendiz. Ya, simplemente yo no tomo tu papel, tú no tomas mi papel, no nos trocamos los papeles principales porque yo estoy actuando desde mi papel principal, tú estás actuando desde tu papel principal. Entonces, muy importante, todos enseñamos, todos aprendemos y finalmente ese diálogo, esa dinámica del mundo plural nos va a llevar a crecer, nos va a llevar a crecer. Finalmente, el contexto que abarca todo esto es esta definición de mi proceso. ¿Qué pasa con mi proceso? Resulta que mi proceso, al ser mi papel principal, yo puedo elegir que mi proceso sea fatídico, doloroso y tortuoso, o puedo elegir que mi proceso sea lleno de paz, que resuene y vibre cada vez más con mi ser y que me dé siempre la esperanza de seguir avanzando. Porque esta es la particularidad del proceso. Yo aprendí esto en algún momento con una maestra que quiero mucho. Lo hablamos, lo dialogamos. Y muchos, cuando estamos arrancando como en ese proceso de conciencia, creemos que el mundo, que la experiencia va a ser dura, va a ser dolorosa. Y en realidad no, siempre tenemos la posibilidad de elegir. Siempre podemos cambiar y seleccionar lo mejor. Entonces, muy importante, te invito a que hagas conciencia de cómo está tu proceso hoy. ¿Vibras con lo que estás viviendo? ¿Te llena de esperanza y de gozo? ¿Te transmite paz? ¿Te transmite paz? ¿Qué sientes? ¿O sientes que estás atorado, atorada? ¿Sientes que no avanza lo que está a tu alrededor? ¿Sientes intranquilidad? ¿Qué pasa con tu proceso? Te invito a que hagas mucha conciencia de esto. Más importante aún, el proceso siempre va a estar trazado, eso es lo más bonito. A todos nos corresponde, si tú estás aquí ya te correspondió recibir esta información y poder seguir tu proceso. ¿Por qué? Porque el camino se va revelando en cada paso. Nosotros aún en el proceso que tenemos de conciencia o en el nivel de conciencia en el que estamos, no tenemos como esa capacidad. Nosotros podemos proyectar, sí, pero no podemos ver exactamente qué va a pasar en el futuro. Y el ejemplo más claro que te doy, y lo daré mucho tiempo, es tú puedes ver muy fácil cómo llegaste hasta aquí el día de hoy. Tú puedes hacer una vista hacia atrás y mirar hace X cantidad de años que estabas en el punto A y ese punto A, por X o Y razón, luego te llevó a un punto B. Ese punto B te llevó luego a un punto C. Ese punto C te llevó a un punto D, finalmente a un E o a un F y ya llegaste al aquí a la hora y eres quien eres. Entonces, si yo miro hacia atrás, se ve muy sencillo. O sí, el proceso fue magnífico porque esto encajaba aquí y esto allá. Pero ya si yo miro hacia adelante, yo digo, bueno, espérate, ¿qué pasa? Es más complejo, es más complejo ver cómo se van a encadenar las cosas. Pero entonces siempre la confianza de que mi proceso, si está amparado desde lo que resuena,
desde lo que te da esperanza, lo que te da gozo y paz, va a ir revelando los pasos. Si no, te va a llevar hasta un punto donde realmente te muestra que es necesario cambiar. Y aquí viene muy interesante este cuestionamiento de estar avanzando. Nosotros siempre estamos avanzando, siempre estamos creciendo. Como vimos, la mente se nutre de todos esos componentes alrededor nuestro y se llena, va creciendo, va cambiando, va procesando. Pero, no necesariamente que estemos creciendo en un punto quiere decir que estamos avanzando en nuestro proceso. Como ya vimos, el proceso de aprendizaje. Yo puedo crecer mucho, pero no avanzar. Y aquí por eso hago referencia a esta cita de Heráclito que me gusta mucho. Nadie se baña dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque hay dos cosas. Cuando tú te bañas en el río, el agua que va corriendo, que podría ser tu proceso, no es la misma. ¿Por qué? Porque ya pasó. Y cuando tú entras, sales del río, vuelves a entrar, ya has cambiado, ya has transmutado tu vida, pues realmente has transformado oxígeno en tus pulmones, has tenido más pulsaciones. Es decir, la persona que entró al río hoy y la que entra pasado mañana no es la misma. ¿Por qué? Porque ya lleva más años de vida, pues más días de vida, lleva más tiempo con su corazón latiendo, ha procesado más oxígeno. Es diferente, es totalmente distinta. Entonces nadie nunca se baña dos veces en el mismo río. Pero, ¿qué pasa? Y aquí te invito a que te pienses esta metáfora. Particularmente, para mí, la vida es como ese proceso de aprendizaje de cada uno de nosotros nos va a llevar en un camino de ascenso en una montaña. No tiene que ser una montaña escarpada, es una montaña llena de naturaleza, paz, y simplemente es un camino, como les digo, ya está trazado. Entonces, en ese camino de ascenso siempre nos acompaña un río, un flujo. Resulta que el agua, pues, entre más alto en la montaña estemos, el agua va a ser más pura. Nosotros podemos elegir al iniciar en la falda de la montaña bañarnos con el agua, pero esa agua pues viene bajando con todo lo que haya en el camino. Si nosotros quisiéramos agua más pura, deberíamos seguir subiendo. Entonces, cuando nosotros subimos, para mí particularmente es lo que te quiero compartir hoy, eso es avanzar. Tú te puedes bañar mil veces en el mismo punto del río y va a ser chévere, y va a ser rico y vas a disfrutar. Pero si quisieras agua más pura, tienes que movilizarte, tienes que cambiar hacia adelante, avanzar más en esa montaña para recibir agua más pura. Por lo tanto, y allí viene lo importante en el momento que te des cuenta que eso es parte de tu proceso, vas a estar desbloqueando una de las mayores creencias obstáculo y es que todo debe permanecer igual. Porque es que cuando yo hago conciencia de que el cambio existe y más aún que el cambio en mi experiencia y aprendizaje debe existir, esa conciencia de hacer cambio me va a llevar al cambio. Con un amigo muy querido, pues estamos llevando un proceso en este momento. Antes de comenzar el proceso, él me dijo, John, yo quiero respuestas. Entonces yo le dije, bueno, pana, pero pensalo. ¿Querés respuestas o querés preguntas? La respuesta no importa. ¿Por qué? Porque la respuesta, listo, te subsanó ahí, ya te entregó algo. Pero lo que te llevó a ti al cambio es el hecho de haberte cuestionado. Si tú quieres una respuesta es porque ya tienes una pregunta. Y el cambio se dio en el momento que llegó la pregunta. Porque cuando llegó la pregunta, tú empezaste a buscar, empezaste a explorar, abriste tu paradigma, abriste tu mente. Entonces la magia está en las preguntas. Y esas preguntas realmente, ¿qué son? Conciencia de cambio. Esas preguntas de ¿por qué me pasa esto? Voy a explorar qué pasa, ¡pum! ¿Por qué me pasa esto? Me lleva a buscar qué sucedió. El por qué me pasa me lleva a cambiar, me lleva a hacer conciencia de que algo no está funcionando. Y esta conciencia de cambio puede ser muy brusca o muy suave. Y de aquí es que aparecen muchas personas, si han visto charlas TED o han visto algunas conferencias donde la gente cuenta sus experiencias, muchas personas hacen conciencia o cambian su vida a partir de accidentes fatídicos, eventos traumantes o también de diagnósticos muy fuertes. Es todo esto como es un llamado de atención para hacer el cambio. Pero ¿por qué pasa? Porque en tu misma experiencia simplemente has dilatado el cambio, lo has diferido, lo has tirado más y más lejos, hasta que ya llega un punto que tu realidad te dice, no, no más, y te sacude muy fuerte para que puedas ejercer ese cambio en tu propia realidad. Por ende, si somos conscientes de que los cambios
son en realidad, si que la conciencia de los cambios llevan y generan los cambios, podemos empezar a transformar y puedes empezar a transformar tu realidad, saltando esos obstáculos, cambiando los obstáculos que ya vamos a verlo un poquito más adelante. Siguiendo con este cambio pasa algo muy muy bonito y es que en realidad si nos bañamos en el mismo sitio no importa, va a llegar un día que simplemente con en el momento justo, con la experiencia justa y el empuje justo, la vida nos va a obligar a seguir subiendo en la montaña. Eso siempre va a pasar. ¿Por qué? Porque estamos en una experiencia de aprendizaje completo. Si vemos la mecánica de la realidad, simplemente es aprender. Eso explica por qué tú estás en un punto cuando eres niño y luego estás en otro punto cuando eres adulto. Porque estás aprendiendo, siempre, siempre, siempre estamos diseñados para eso. Nuestro cerebro está diseñado para que la mente recoja todo eso y nos lleve a transformar y aprender. Entonces, siempre los cambios se van a dar en el momento justo, con las experiencias justas y el impulso justo para que tú puedas llegar a esa conciencia y generar el cambio en tu realidad. Y ya no simplemente no te bañes en el mismo río, sino que ya te bañes con agua más pura en otro punto de la montaña. Siendo así, cayendo en cuenta de este proceso, y si estás aquí realmente, repito, eso es, ya sientes ese llamado al cambio, por eso vamos a tocar esta parte, cómo dar 1 o 1000 pasos verdaderamente hacia adelante. ¿Cómo podemos dejar de lado los obstáculos? ¿Cómo podemos pasar los obstáculos para finalmente transformarnos, transformar la realidad? Aquí te quiero regalar 3 herramientas. Primero, y me vas a escuchar hablar de esto muchísimo hasta que cambie el discurso, quién sabe cuándo será, pero yo estoy convencido, a mí me ha funcionado, he visto que le funciona a la gente, me encanta, que es la conciencia, la presencia y la observación. Es decir, siempre estar presente, analizar qué es lo que pasa en tu día, en cada evento de lo que tú hagas, en cada episodio que tenga o cada fracción que tenga tu día, poder revisar cómo te sientes, qué estás pensando, qué te transmite, cómo estás vibrando con eso. Empezar no a vivir en modo automático, en modo piloto automático, sino en serio, empezar a cuestionar cómo que, qué está pasando, hacer conciencia de cómo te estás sintiendo, la observación frente a tu realidad. Aquí, así, con esa cosa tan simple, tú vas a empezar a encontrar cosas que no funcionan tan bien. Eso le pasa a muchas, muchas personas, por ejemplo, con su trabajo o con sus parejas. Se empiezan a cuestionar eso y se dan cuenta, bueno, yo no soy tan feliz como creo en el trabajo, o ni siquiera soy feliz, o lo hago porque toca. O sea, empiezan a aparecer esos puntos que nos van a llevar al cambio. ¿Por qué? Porque ya hacemos conciencia. Entonces ya yo no soy feliz en mi trabajo, entonces, bueno, cómo puedo ser feliz con mi trabajo? Esa pregunta ya te lleva a explorar. ¿Por qué? Porque ya te abrió la cabeza, ya te rompió el paradigma y te lleva a buscar. Otra cosa súper bonita que a mí particularmente me ha significado muchísimo, 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 es hacer conciencia de las casualidades. Resulta que las casualidades no son casualidades. Eh, Hay mucha gente que la define con muchos términos, pero dejémoslos como casualidades para no enredarnos. Y en realidad son solamente eventos que hemos permitido que sucedan con cambios. Por eso es tan bonito mirarlos con esos ojos. Tú en tu vida puedes simplemente decir, ah, bueno, me encontré a esta persona, o me pasó esto, vi esto, o sentí esto, o X cosa. Pero en realidad esa casualidad, si tú empiezas a revisar esa casualidad cuando está pasando, te vas a dar cuenta que hay cambios internos que llevan a que sucedan esos cambios externos. A mí me sirvió muchísimo y me pareció muy bello cuando lo empecé a hacer. Y en realidad ahora todos los eventos de mi vida, como están en constante revisión, cuando aparecen esas cosas extrañas, esas casualidades diferentes, yo digo, bueno, hice clic en alguna cosa, o hice clic en esto o en lo otro. A mí me pasa mucho, 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 por ejemplo, con el trabajo, pues yo también laboro como especialista estructural, diseñador estructural. Entonces hay veces que el trabajo está muy quieto. Yo me reviso un momentico y digo, ah, bueno, puede ser que no esté siendo tan agradecido con el trabajo, con el flujo. Entonces hago una de las herramientas que hay aquí, ya les cuento cuál. Y sí, da la casualidad de que al siguiente día o días después empiezan a llamar por cotizaciones y cosas así. Entonces me pasa mucho y me gusta. No solo pues con el trabajo, sino que es el ejemplo más palpable. Y finalmente, revisarnos siempre qué pensamientos llegan frente a un punto específico, frente a una idea o un tema específico.
¿Qué estoy diciendo? Esto funciona muchísimo y te lo recomiendo si de pronto estás en un proceso trabajando con el amor propio, con tu autoestima. Funciona mucho el discurso que tengas sobre ti mismo, porque puede que tú frente a todo el mundo estés sonriente y te magnifiques, pero cuando estás contigo, estás en tu cabeza, siempre estás a vos diciéndote cosas negativas. Entonces, cuando te das cuenta que están, la conciencia del cambio genera los cambios. Haces conciencia de eso, sabes que lo tienes que cambiar, empiezan a ocurrir cosas bellas. Ya con esa conciencia, presencia y observación constante que espero puedas aplicarla y empieces a aplicarla en tu realidad, van a aparecer dos herramientas más que te quiero dar, que tienen que ver con las creencias en específico. Ya vimos acá en el spoiler que nuestro obstáculo son todas las creencias no vistas limitantes, los pensamientos limitantes y las ideas limitantes. Todo está en la cabeza, todo está en la mente y por eso tenemos que transformarlas. ¿Cómo las vamos a transformar? Ya sabemos, ya les conté que la observación para mí es lo primordial. Entonces, para mí es interesante que lo conozcamos. Digamos que nuestro inconsciente tiene el poder de poder transformar, pero en el momento que nosotros hacemos conciencia de una creencia específica, ya tenemos un camino muy amplio. ¿Por qué? Porque ya les dije, la conciencia del cambio es la que genera los cambios. ¿Cómo identificamos nuestras creencias? ¿Cómo darnos cuenta qué es lo que pasa dentro de nuestra mente? Aquí hay una muy práctica y es que en serio te sientes un momento contigo, en un espacio de relajación, te dispongas, te estés solamente un instante contigo en tu cabeza y le preguntes a tu inconsciente o le pides a tu inconsciente que te muestre específicamente una creencia que sea limitante y puedas transformar hoy. Querido inconsciente, permíteme ver una creencia limitante que pueda transformar el día de hoy. Haces esto, te sientas un momento y te van a empezar a llegar imágenes, si no es imágenes, sonidos o incluso, y allí muy pendiente, y por eso es la presencia, la observación y la conciencia, porque esa respuesta se te puede manifestar en tu realidad. Como retos de tu vida real, como situaciones en tu vida real que te van a hacer ver a conciencia qué es lo que está pasando. Otra muy buena, muy chévere, es que hagas lo mismo, te sientes un momento, le pidas al inconsciente que te deje, le dices, querido inconsciente, permíteme observar las creencias limitantes respecto a un tema en específico. Y ese tema en específico, reposas un momento y empiezas a hacer asociación libre, bien sea con mapas, o sea, con flechas, dibujos, o una lista de todas las palabras que te lleguen, de todas las palabras que te lleguen, todas las palabras que te lleguen respecto a un tema específico, o todas las palabras o frases que te lleguen respecto a un tema específico. Cuando ya tienes todas estas frases, lo haces por 3 días y te vas a dar cuenta de que sin recordar, o sea, sin repasar lo que viste el día anterior, van a haber cosas que son similares, cosas que son prácticamente calcadas. Allí es una creencia importante para trabajar, sobre la cual puedes hacer conciencia. Y como última, y esta sí me parece muy, muy chévere porque es una herramienta que se utiliza desde el coaching, funciona mucho cuando uno está trabajando en terapia con otra persona, es el por qué. Desde el coaching se dice que el por qué saca la porquería de la gente, es decir, esa porquería con el concepto de excusas. El por qué es lo que nos lleva a justificarnos. Entonces, lo bonito es que las justificaciones van a mostrar la creencia. Por ejemplo, hay dos clases de por qué, o sea, para aclarar. Primero hay un por qué que son los hechos, entonces simplemente un hecho muy, muy específico es afuera está haciendo frío o afuera la temperatura es muy baja porque está nevando. Digamos que físicamente eso no es discutible. O sea, eso es un hecho real, comprobado por la ciencia, un hecho en la realidad. Pero allí ya vienen otras cosas, que son el porqué de las excusas. Entonces, yo no tengo dinero porque no tengo trabajo. Eso es un ejemplo. O bueno, si dejemos eso, entonces yo no tengo dinero porque no tengo trabajo. Entonces, ya ahí sí yo me doy cuenta, si allí me doy cuenta, tengo dinero, ¿por qué? No tengo dinero porque no trabajo. Entonces, esa sería la creencia como limitante, pero si te das cuenta, el trabajo es, o sea, la labor que nosotros debemos hacer para ajustarla está en la excusa, está en el después del por qué. Entonces, no tengo dinero porque no tengo trabajo. Entonces, bueno, listo, la tengo que transformar, ahora vemos cómo.
Pero entonces allí ya hicimos conciencia de dónde está la creencia o la idea limitante, en la parte de no tengo trabajo. Entonces eso nos va a llevar a cuestionar y a tener opciones para cambiar. Entonces muy chévere ese por qué, en serio, para identificar creencias en todos los aspectos de su vida que ustedes crean que no está pasando nada, o que, perdón, que esté pasando como cosas extrañas, hacer esa pregunta, ese por qué. Y ya con estas tres herramientas, cuando reconozcas una creencia, cuando traigas a tu consciente una creencia, vamos a transformarlas. ¿Cómo las vamos a transformar? Lo primero y la más fácil para que empieces a aplicar desde hoy son las afirmaciones. Afirmaciones en primera persona, en positivo y en presente. Primera persona, positivo y presente. Las afirmaciones pueden ser verbales o escritas o visualizadas, pero también tú puedes mezclar, tú puedes utilizar verbales con la visualización o escrito con la visualización. Simplemente es construirla en primera persona. Vamos al ejemplo, yo no tengo dinero porque no trabajo. Yo puedo decir, yo soy muy abundante, ahí estoy, primera persona, positivo, yo soy muy abundante y próspero porque genero dinero de muchas formas. Ya, allí está, primera persona, positivo y en presente. Yo soy presente, muy abundante porque estoy generando dinero de muchas formas, presente. Esta creencia o esta afirmación la puedes construir, la construyes y la repites. La recomendación, porque eso sale de una, pues de una base como yogica que llaman Ay, se me pasó el nombre. Bueno, llegan de una parte, estas afirmaciones verbales se recomienda hacerlas 108 veces. ¿Por qué? Porque son un ciclo, ya eso es un tema pues ya más como energético, pero sí funciona mucho que las puedas repetir 108 veces en tu día, funciona magnífico. Lo otro es que las escribas y que te tomes el tiempo en el día, cada vez que las recuerdes, escribirla a mano, si puedes repitiendo en tu mente, y si la puedes ver, pues sería magnífico. Lo mismo con las verbales, las 108 veces que lo repitas, siempre estar viendo esa película de lo genial que va a pasar o que está sucediendo con la afirmación. La segunda, y esta también es muy, muy chévere, pero pues necesitas un poco más de espacio contigo mismo, de práctica, y es hablar con tu mismo inconsciente. ¿Cómo? Ya conoces la creencia limitante, ya la tienes estructurada o la tienes detectada. Dile a tu inconsciente, ya después de que esté en una meditación, con mucha calma, te sientas un momento y hablas con tu inconsciente, le dices, querido inconsciente, conozco que existe esta creencia. Pum, la dices. Te pido humildemente que realices el cambio de la creencia, pum, por alguna de estas tres nuevas creencias y le das las tres opciones. Ese ejercicio lo repites 7, o sea, lo repites en ese momento 7 veces y ahí lo sigues repitiendo en tu día a día hasta que ya sientas que en realidad se transforme la creencia. ¿Cómo lo puedes validar? Pues simplemente vuelves a la identificación de creencias a revisar si está o no esa creencia. Finalmente, y esta me parece súper chévere, es muy, muy, muy dinámica y se llama el cambio de película, bueno, así le coloqué. No sé si se llama así en realidad, pero es muy práctica. Simplemente en ciclos de 5 segundos, es decir, contando hasta 5, vas a cerrar o abrir los ojos. Vamos a hacerla muy, muy rápidamente. Inicialmente vas a identificar la creencia como ya la conoces, como ya lo hablamos antes, y esa creencia la vas a volver una película, o sea, vas a colocarle como un video a esa creencia, o una imagen, o sí, un video corto. Y vas a cerrar tus ojos con ese video, con ese video vas a traer o vas a imaginarlo en una pantalla de televisión muy pequeña, en blanco y negro, de esas viejas que no ni siquiera se ve bien el video. Te vas a imaginar esa película, te vas a imaginar esa película allá adentro, observándola, la vas a ver en gris allí, muy pequeña, mirando la película con la creencia. Cuentas mientras miras 1, 2, 3, 4. Cuando llegues al 5, frente a esa película vas a traer una pantalla gigantesca de cine, la vas a colocar enfrente de ese televisor viejo y en esa pantalla gigantesca vas a reproducir la película nueva. Vas a reproducir esa película nueva, vas a reproducir esa película nueva
Cuando pasen los otros 5 segundos, reproduciendo, sintiendo mucho, mucho lo que está pasando, 1, 2, 3, 4, 5, sintiendo mucha emoción con esa película nueva, que es lo grato para ti, abres los ojos, los vuelves a cerrar y vuelves en el ciclo. Vuelves en el ciclo. Entonces traes otra vez la película vieja, chiquita en ese televisor y la película grande. Ese lo puedes repetir muchas veces. Va a llegar un momento donde en realidad esa película en gris pequeña ya no se va a poder ver. Esto le funciona muchísimo a la gente que tiene preferencias cerebrales visuales, o sea, que puede ver muy fácil o puede imaginar muy fácil. Si no puedes imaginar tan fácil, imagínate no entonces la película en reproducción viéndola, sino sintiendo lo de cada tiempo. Entre más trabajes con esa creencia que quieres borrar, entonces te desligas más del sentimiento, buscas que se sienta menos, no las están tan presentes, sino que la buscas alejar. Si te cuesta, te invito, lo más fácil realmente es la película, pues que es más efectiva. Si no, no tanto el sentimiento como te acabo de decir, sino más bien traer una foto que la represente. Entonces traes una foto pequeñita y la haces cada vez más pequeña en blanco y negro que haga referencia y ya simplemente con el conteo hasta 5 traes enfrente ya una pantalla gigante con una foto gigante a full color que represente la nueva creencia. Y ya con eso llegamos al final. Espero que haya sido claro lo de la película. Recuerda, simplemente te la repito muy rápidamente. Traes frente a ti una cajita de televisión muy pequeña. La miras sin estando en blanco y negro. Miras eso así muy chiquito que represente la creencia vieja. Cuentas hasta 5, 3, 4, 5. Cuando cuentas hasta 5 traes frente a ti una pantalla de cine gigante muy llena de color con la nueva película. 1, 2, 3, 4, 5. Abres los ojos, vuelves a cerrar los ojos, traes otra vez la película chiquita en blanco y negro en ese televisor. 3, 4, 5 y boom, traes nuevamente la pantalla gigante de cine con la nueva creencia en una película, en un video muy, muy, muy colorida y la pantalla muy, muy, muy grande. Y realmente ya con eso llegamos hasta el final. Si estás aquí, te queremos invitar a que sigas en estos espacios de Creciendo con Creacendo. Tenemos estas clases en vivo. Si la viste pregrabada, pues, pero si no, bueno, estamos en vivo hasta a las 9 de la mañana en YouTube. Y también en vivo vía Zoom a las 19 horas Colombia. Si quieres participar, te puedes inscribir. Y allí hay un grupo de WhatsApp por donde estaremos enviando. Si quieres solo participar en las clases de YouTube, te llegarán al correo las notificaciones. Finalmente, también te queremos compartir de nuestro espacio de meditación en servicio de la conciencia, que lo realizamos los lunes a las 19 horas Colombia y los jueves a las 19 horas Colombia. Es un espacio de mucha paz, de mucha buena vibra. Ya somos una comunidad donde hay miembros de casi de 5 países. Entonces es muy bonito. Espero que te puedas sumar y no siendo más, muchas, muchas, muchas gracias. Espero coincidir nuevamente en otro momento. Y hasta allí llega el tema. Ya sabemos y ya sabes que eso es limitante, que es un obstáculo, está para pasarlo. Entonces te invito a dar un paso o 1000 pasos verdaderamente hacia adelante. Nos vemos.